Hola a todos, hoy os traigo cómo hacer un barco de golosinas. Como veis, aquí tengo un libro de manualidades para chicos y chicas y tiene muy buenas manualidades y quería compartirlas con vosotros. Pues mira, estas son las plantillas del barco, que ahora después haré una foto para que os las imprimáis. Mira, esta de aquí arriba es de 43 centímetros de larga y de ancha 12. Estas son 30 y como veis hace forma así como tipo de hoja, que eso es para abajo del barco. Aquí hay un ancla. La anilla de la goma para la torre y todas estas piececitas. Si a un caso es muy difícil, también lo podéis buscar en Google. Ponéis plantilla de barco y seguro que os sale cosas, igual que el ancla. Pues lo que vamos a hacer es, lo que vamos a necesitar es goma eva, en verde, marrón, gris, rojo. Eso lo podéis hacer en verdad en los colores que vosotros os gusten. Un rotulador, pegamento, madera de balsa. La madera es para abajo, para sujetar. También le podéis poner cartón o doble de cartón si es finito. Hilo blanco, un trocito de tela, una anilla pequeña y cartón y la varilla de madera. La varilla que puede ser un palito de pincho morunos o una pajita. De los laterales hay que hacer 2 piezas de goma eva marrón. De la cubierta una pieza de cartón y una de goma eva verde. El ancla una pieza en gris. La base pieza de cartón. Vale, sí, como os he dicho antes. Pega los listones de madera de balsa sobre la goma eva marrón. La anilla para la torre. 2 piezas de goma eva roja y gris. Vale, que eso es para la bandera. Y 2 piezas de goma eva marrón. A ver, utiliza las varillas de madera para el palo mayor para sujetar. Usa el hilo para atar la tela blanca y una varilla será la vela, como veis aquí en el dibujo. Arma el barco según este esquema, a 2 piezas como estas con goma eva marrón. Dibuja los detalles con rotulador. Y finalmente pega cada una de las piezas con mucho cuidado. Y ya tendréis listo vuestro barco para colocar chuches, subir a la cubierta y disfrutar. Pues nada, espero que os haya dado una idea, que lo hagáis, que está muy original para los niños y para entreteneros y hacerlo con los más peques. Y nada, que vaya bien, chao, hasta la próxima. Y no olvidéis dar a me gusta, comentar y suscribiros en mi canal para que os lleguen mis nuevas manualidades. Y si queréis echar un vistazo, estáis invitados. Así que no olvidéis suscribiros, ya que suscribirse es gratis, que está ahí abajo. Venga, dale, bueno, hasta la próxima. Chao.